Buenas tardes, perdón por estos 5 minutos de retraso. Bienvenidos a una conferencia más del Máster de Estudios Literarios con la que inauguramos este segundo cuatrimestre. Como suelo decir en estas ocasiones, hoy es un día de fiesta, pero no solamente un día de fiesta para el Máster de Estudios Literarios, sino para la literatura en general y en nuestra casa, la Complutense. Tenemos la suerte de contar hoy con la presencia de Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía del 2022, magnífica poeta, del resto la voy a hablar ahora también, y en palabras de Jaime Siles, la más griega de todas nuestras escritoras modernas. Así es como define él la personalidad de Aurora Luque, nacida en Almería, una mujer a la que continúa definiendo su ocupación con la palabra, con la escritura, de la que se ha descrito a partir de su mezcolanza de géneros y subgéneros con el término griego poikilia, en palabras griegas, pero en palabras de Jaime Siles. Supongo que este también es un término que se puede aplicar a su mezcla de espacios, de tiempos y a todo su quehacer. Pues Aurora Luque, que es ante todo poeta, también practica otras actividades que tienen que ver con este sector. Se puede decir, lo estamos comentando antes, que ha hecho todo en el sector de las letras. Estudió filología clásica y, bueno, nos hemos enterado de que es doctora en filología clásica por la Universidad de Salamanca desde otoño de 2022. Ha sido profesora de literatura y de griego antiguo, ¿no? El griego antiguo en un instituto. Es traductora y una magnífica traductora de griego antiguo y moderno, del latín y del francés. Todos estos intereses no terminan aquí, sino que le llevan también a practicar o a poner en el ejercicio todo este quehacer con la obra, con la palabra literaria, en otros ámbitos como es la gestión cultural y editorial. También ha sido editora, como decía, gestora cultural, dirigiendo, a ver si lo digo mal, espero no decirlo mal, el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga. También ha codirigido la colección Maremoto, de poesía de otras culturas y demás. Ha participado en diferentes consejos asesores de diferentes colecciones. También ha formado parte del Consejo Rector del Instituto del Libro del Ayuntamiento de Málaga, del Consejo Social de la Universidad de Málaga, forma parte de diversos grupos de investigación. Lo más bonito, lo decías antes también, eso me ha encantado, investigo lo que quiero. Me gusta mucho eso. Para los que trabajamos en la universidad son palabras preciosas que nos llenan vida. Aparte, otro foco de su interés, que se centra, como decía en la palabra, es la literatura de mujeres, que le ha llevado a traducir, se puede decir, a todas las poetas griegas, a casi todas las poetas griegas. De la antigüedad, pero quedan muy pocos restos del total, pues demasiado extenso por desgracia. Y bueno, voy a ir, no quiero extenderme mucho. El Premio Nacional de Poesía lo ha obtenido por su libro Un número finito de veranos. Este premio es el último de una larga trayectoria de galardones, como el Premio Loewe, el Premio Estado Crítico, Premio Generación del 27, Premio Andalucía de la Crítica. Estos premios pues, son un galardón, suponen simplemente un reconocimiento a una vida dedicada a la poesía, a la palabra, que también le ha llevado a participar en certámenes y encuentros internacionales de poesía, además de ser invitada como conferenciante, podría decirse que prácticamente por todo el mundo. Su obra poética está traducida al inglés, italiano, rumano, griego, alemán, francés, sueco, esloveno, chino, árabe, holandés y portugués. Parcialmente en cada caso, colecciones de poemas, de revistas, todo, no. Pero volúmenes y todo eso. Pero quería decirlo. Su obra, una feliz amalgama que una reflexión y seducción sensorial, creación y recreación, mito y logos, tradición y modernidad,
Es una delicia, eso es lo que os puedo decir cuando uno lee los poemas de, o una lee los poemas de Aurora Luque. De su poesía, yo la voy a citar, ha escrito Francisco Ruiz Noguera los siguientes, me ha gustado mucho. Una búsqueda a través de las palabras, eso es, a fin de cuentas, la poesía. Aurora Luque sabe esto, y por eso en sus poemas nos hace saber que es la palabra la única moneda del misterio y que es la memoria, con su garfio de palabras, la que puede trazar el plano verdadero, el mapa personal de toda vida, porque la piel es vertedero de memoria, lo mismo que el poema. Pero no ignora Luque la tensión de un combate irresoluble, los límites de la palabra para abarcar la vida, los esfuerzos titánicos del arte por aclarar la eterna turbiedad de los días, y sabe, y nosotros con ella, que hay regiones de vida que prohíben su paso a los poetas, y sabe que siempre queda un terreno por explorar, un lugar secreto que escapa a toda luz, el lugar donde pervive ese depósito en penumbra de máscaras usadas hacia adentro. Sabe que siempre, siempre, en el fondo del alma, hay un trozo de papiro ilegible. Por eso siguen teniendo sentido la búsqueda y la poesía, porque en el fondo de todos queda algo por descifrar. Hasta aquí las palabras de Ruiz Noguera y con él las mías. Muchísimas gracias, Aurora. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Gracias por la invitación, por supuesto, Carmen. Y es un placer para mí estar aquí esta tarde. Lo que pasa es que no estoy en el mejor estado posible. Mi garganta me ha fallado esta mañana y espero poder hablar y que no se me quiebre la voz definitivamente. Bien. El título de la charla que voy a tener, y además que vamos a combinar con un coloquio abierto, por supuesto, que yo creo que será lo más interesante. El título lo puse hace ya bastantes semanas, había que darlo, y lo centré solamente en un libro, en una palabra que es Gavieras, que es el título de mi libro anterior, no del que ha recibido el premio nacional, sino del libro que nació, que se publicó en 2020 con la pandemia. Nació la criatura, justo esos días salió de la imprenta justo cuando nos recluían, ¿no? en el periodo de la primavera pandémica. Gavieras. Ahora diré por qué está en el centro, en el comienzo del título. Gavieras, el horizonte como habitación propia. Yo creo que resuenan dos palabras, o grupos de palabras con fuerza. Gavieras, por un lado, y habitación propia. La habitación propia, por otro. La resonancia es doble. Gavieras es un término marinero. Es un término marinero que seguramente nos suena antes como gaviero, gracias a Albert Butis, ¿no? y a Macron el gaviero y a toda su narrativa sobre esta figura. Y de hecho es que el término gaviera en femenino no existía hasta hace muy poco, no estaba recogido, no estaba reconocido como femenino, es decir, el gaviero, que es el marino que vigila el horizonte desde la gavia y que está atento a lo que ocurre, ¿no? Subido en el palo mayor del barco, no tenía femenino, aparecía en los diccionarios solamente como con su M al lado, masculino. Y se preocupó por esta carencia una editora llamada Ana Santos Payán, una editora de poesía de origen madrileño, de Alcalá de Henares, instalada en Almería con su pareja, y fundaron allí la editorial El Gaviero. La editorial El Gaviero es una editorial de poesía absolutamente innovadora y vanguardista
y que todavía sigue siendo modelo de editorial y de edición de libros de poesía. Han publicado allí Juan Antonio González Iglesias, Amalia Bautista, bueno, muchos autores ya mayores, pero hace muchos años publicaron allí. Porque Ana Santos Payán inició una recogida, promovió una recogida de firmas para que el diccionario de la Real Academia recogiera el femenino de gaviero, o sea, la gaviera. Gaviera es la que vigila el horizonte, desde la gaviera del barco, que las hay de mujeres gavieras, pero también en sentido figurado, la mujer que atiende al horizonte, que está pendiente, que vigila lo que ocurre en todo el horizonte. A mí me colaboré en aquella recogida de firmas que empezó en el año 2013, quizá un poco antes. La editora Ana Santos Payán murió de un cáncer terrible al poco tiempo, pero el diccionario, ya digo que recoge ese femenino, quizá no todos los diccionarios, pero el DRAE sí lo hace. Y me pareció muy sugestiva la palabra y muy útil también, ¿no? Y claro, la mejor manera de hacer que esa palabra viva es usarla, y de hecho yo la introduje ya en mi libro anterior a Gavieras, en Personal y Político, hay un poema que se titula La palabra gaviera. La palabra gaviera, y ahí, no sé, el poema reflexiona poéticamente sobre qué es una gaviera, quién es una gaviera. Luego lo leeré. Por otro lado, y también aparece en mi último libro que lo he traído, pero que es un número finito de veranos, también aparece en 2 o 3 ocasiones como una palabra normalizada. El lenguaje es nuestro. Es verdad que parece que las instituciones le dan un marchamo de garantía, pero las palabras son nuestras y podemos usarlas, y de hecho creamos el lenguaje a cada momento. No hay un dueño, no hay dueños del lenguaje, ¿no? Y creo que usándola, pues también le damos más vida a esta palabra y abundamos en su necesidad. Bien, la segunda resonancia que está en el título de mi charla es la habitación propia. El horizonte como habitación propia. Yo creo que habitación propia nos remite inmediatamente a Virginia Woolf y a su ensayo, titulado así, aunque ha habido una nueva edición, ha aparecido, han renovado la traducción, bueno, hay muchas, ¿no?, de este ensayo de Woolf. Hay uno reciente, llevado a cabo por 2 traductores de Málaga, que han titulado como un cuarto para ella sola, en lugar de habitación propia, y subrayando no solo la propiedad de la habitación, sino el uso personal e individual de esa habitación. Un cuarto para ella sola. Porque no basta con poseer la escritura de la habitación. Si no la usas para ti sola, no es tan propia. No nos sirve para escribir. Claro, Virginia Woolf se conformaba con tener su propio su estudio, ¿no?, y poderse encerrar y escribir y que no lo molestara, pero es que no es suficiente solo tener una habitación propia, hay que tener una casa propia. La casa no puede ser ajena, hay que tener una ciudad propia. La ciudad no puede ser no nuestra, si no sentimos a la ciudad como nuestra, si la ciudad se apoderan de ella otros que no nos dejan participar, no nos sirve tener una habitación. No nos sirve escribir desde una pequeña habitación. Y no solo una ciudad, también un mar. El mar no puede ser
no se puede poner bajo un poder que no nos deje compartirlo, ¿no? Y también el horizonte entero tiene que ser nuestro. Y también el cosmos tiene que ser nuestro derecho a mirarlo, a pensarlo. Entonces la habitación propia de Woolf, yo creo que la demanda woolfiana pues ya hay que amplificarla. De hecho, creo que vivimos en esa reclamación, en esa afirmación también de la necesidad de estar en todos esos ámbitos con nuestra escritura. Bien, ¿quiénes son entonces las Javieras? La Javiera se define contestando o replicando a un tipo de identidad fija, que ha sido la que ha constituido, digamos, el pensamiento hasta hace muy poco tiempo. Ha habido, bueno, esto es ya entrar en el terreno de los terrenos en los que no voy a abundar, el terreno de la filosofía y tal, pero es verdad que desde el punto de vista literario también hemos vivido muchísimo tiempo creyendo, asumiendo como verdadera una identidad vitalicia asociada a una lengua y solo a una lengua. Ha costado mucho entender que podemos ser seres poseedores de varias lenguas y todas con la misma importancia, hablantes de varias lenguas. No tenemos por qué definirnos como por el nombre de nuestra lengua. Este es un inglés, no puede ser. En fin, ¿qué es ser un inglés? ¿O qué es ser una inglesa? El que habla inglés, no. En fin, no solo la lengua, también el sexo, la identidad, un único sexo. Los griegos sabían esto, lo tenían clarísimo. La identidad sexual no era vitalicia y absoluta, precisamente era lo más opuesto a vitalicio. Hay en el mundo clásico una tendencia a la homosexualidad en periodos juveniles y a la práctica del homoerotismo, y luego los que habían sido astesirómenos, pues luego se casaban y practicaban en fin, toda variedad de definición de vida sexual sin fijar definitivamente en un documento y para toda la vida. También en nuestra época estamos más abiertos, desde luego, a no tener... Pero Europa, Occidente sobre todo, ha funcionado con esa idea fija de identidad sexual, identidad lingüística y de identidad política, de adscripción a un Estado, a una patria. Y eso, que intenta resucitarse de aquella manera, pues aparte de ser peligroso, es que no responde a la realidad. Hay parejas de personas de muy distintos países que se van a vivir a terceros o a cuartos países, con abuelos de quintos países que tendrán nietos de sextos países. Y el país, la palabra país, ya no tiene esa definición estática y rígida asociada a un lenguaje, e incluso quieren asociarla a razas o a religiones, que lo vemos pues, muy de cerca, ¿no? Como todavía se intenta rescatar ciertas arqueologías. Ese sentido, ¿no? De escribirnos a una religión concreta. Y todo eso hace que la identidad también de las mujeres pues sea que haya que replantearla y reinventarla como una identidad mucho más flexible, mucho más fluida, y no como un camino rígido, seco y vallado, que era lo que, si miramos hacia atrás, aplastó la vida y restringió la vida de muchas escritoras, de muchas mujeres artistas en el pasado. Mejor pensarla como un camino fluido, una identidad que
avanza y se construye a medida que avanza una identidad nómada, como la estela de un barco o como la luz de un astro sobre el agua. Y por ello hay nuevos métodos, salen nuevos métodos de escritura y nuevos métodos de escucha. Y una estrategia buena para esa reescritura es la de revisar, reescribir, reelaborar, refundir, releer los mitos heredados y los mitos que también están en vías de creación. También hay mitos nuevos, cada siglo genera nuevas mitologías, pero me refiero también a las heredadas. No se trata de tirar por la ventana todo lo que nos heredamos, ¿no? Pero sobre todo lo que puede ser valioso. Entonces, en Gavieras yo he sentido la nostalgia, por ejemplo, de los discursos no dichos en la mitología. Por ejemplo, hay diosas menores, las llaman diosas menores. Anfitrite, la diosa Anfitrite, la diosa del mar, esposa de Poseidón, que representa el mar en calma. Claro, el mar en calma tiene menos posibilidades de tragedia, de aventura, de suceso y de acontecimiento. Y entonces la diosa del mar en calma no habla en la mitología, no tiene relato, pero es femenina. También oigo escuchar, por ejemplo, a las hijas de Dana o a las Danaides. Las Danaides son las 50 hijas del rey Danao, rey de Egipto. Compartía el trono con su hermano Egipto. Egipto se llama así por ese rey primero, griego. El nombre griego. Entonces, las 50 hijas de Danao huyen porque los 50 hijos de Egipto quieren casarse a la fuerza con ellas, quieren desposarlas a la fuerza. Entonces ellas, 50 mujeres, huyen de Egipto con su padre, embarcadas, y piden asilo, son suplicantes que demandan asilo en las costas de Argos, la bahía de Argos, y eso lo escribe, ese es el argumento de una tragedia de Esquilo, de hace 2500 años. Una tragedia de Esquilo que resulta que está tratando temas como el rechazo a un matrimonio forzoso y la huida de ese matrimonio, el rechazo y la no sumisión a ese matrimonio impuesto y la petición de asilo político, porque piden asilo a la ciudad de Argos. La ciudad de Argos hay un rey que se llama Pelasgo y que dice: yo no puedo daros acogida, o hijas de Danao, tengo que pedir, tengo que consultarlo con la asamblea. La asamblea decide que sí, que se va a acoger a las mujeres y se las va a hospedar en edificios públicos que había para acoger a los suplicantes en la ciudad de Argos. Cuando lees esos mitos bajo esas formas literarias también, ¿no? Tú dices, bueno, esto no lo puedo yo desechar como algo que sea inservible, aunque tenga 2500 años de edad. Me está hablando de dos asuntos que no hemos resuelto: los matrimonios impuestos, la propia institución del matrimonio, a menudo coactiva, y todavía sigue siendo, en su versión cristiana sigue siendo insoluble, ¿no? O sea, que no se Pedro. Bueno, y luego los impuestos en otras culturas, ¿no? Entonces, claro, a mí Esquilo, esas Danaides me están interpelando, me están diciendo, habla de nosotras. Y le dedico 2 poemas en Gaviera. Son gavieras ellas también. Y navegan hasta hoy con sus demandas y piden refugio, porque no pueden vivir libremente en sus países de origen. ¿A qué nos suena esto? Seguimos con los mismos problemas, además en las mismas zonas. Europa, el mar, Mediterráneo norte, Mediterráneo sur,
que ahí en medio lo que hay es un abismo. No hay un mar idílico, hay un abismo terrible, ¿no? A veces hay un muro en medio del Mediterráneo. Bueno, pues yo hablo con las Danaides y las Danaides me hablan. También las diosas prehistóricas. Me ha quedado harta de ir a exposiciones y tal, y ver pies, comentarios en los libros de arte y tal, y resulta que todas las diosas prehistóricas, todas las figurillas, aparezcan en Escandinavia, en el sur de Francia, en Siria, aparezcan donde aparezcan, todas las mujeres prehistóricas representadas en figurillas, los materiales son distintos, pero la interpretación que se da de todas es que todas eran diosas, madres, protectoras de la fertilidad. ¿Habéis oído de algún ensayo que las trate como, o que pueda admitir la posibilidad de que fueran juguetes, que fueran bailarinas, que fueran, no sé, otra cosa? Todas diosas, madres, propiciadoras de la fertilidad. Diosas y madres. ¿No están poniendo una etiqueta demasiado rígida a toda la prehistoria llena de diosas madres? A mí me hace pensar, ¿no? Pues también las hago hablar aquí. También Afrodita. Afrodita, una diosa que los griegos tuvieron la suerte de tener una diosa para el sexo, la vida amorosa y sexual, todo unido, no separado, el sexo como fuente de pecado y el amor, por otro lado, todo a la vez, ¿no? Y no sé, quizá, no lo vamos a seguir llamando Afrodita, pero hay que como que rescatar esa idea de goce. La tenemos muy olvidada. Echamos demasiadas horas en TikTok y no nos dedicamos a gozar, a disfrutar de los cuerpos. Bueno, igual también, ¿no? Pero que creo que le robamos demasiadas horas al goce, al gozo, al placer, a muchos otros placeres, ¿no? Pero también se goza, ¿no? A través no es que no haya goce en otros formatos, pero el físico y vivencial, me refiero, ¿no? Entonces el mito, que nunca fue dogmático, sigue siendo flexible. Los propios griegos se reían de esto, o sea, manipulaban sus propios mitos, aceptaban las variantes, no eran incompatibles unas con otras. También la religión cristiana, porque por ejemplo las vírgenes, o sea, se supone que tiene que ser una sola, ¿no? La Virgen María, pero luego está, y cualquiera le dice a los que son de la parroquia, de la cofradía, de tal, por lo menos la Andalucía barroca de la que vengo, que la Virgen, cualquiera le dice madre mía, porque el Cristo de Medinaceli es el mismo que el Cristo de los favores, que el Cristo del gordo, que no sé, parece que hay un politeísmo, ¿no? Entonces, esa flexibilidad del mito, también por supuesto en la mitología clásica se da. Entonces, mis gavieras en parte han salido de una especie de escucha y de entrevistas casi. Yo hablo con estas voces y le hago una especie de entrevistas un poco oníricas y me han convertido en poemas, ¿no? Pero es que la misión de Gaviera de atender el horizonte no solo la tienen estos personajes de los mitos. Yo la veo también en el propio lenguaje. Las palabras también tienen misión de Gaviera, atender al horizonte, acompañar en lo que vemos cuando vigilamos o nos asomamos al horizonte, en lo que vemos pasar por el horizonte. Las palabras tienen que viajar con nosotros. Las palabras cambian. Las palabras son compañeras del camino, compañeras amistosas. A veces díscolas, a veces se nos adelantan, a veces se nos imponen algunas. Y creo que también son ellas mismas, y ahora leer el poema Senderuelas, que habla de esas palabras. Por otro lado, quiero decir que este libro
se estructura en dos partes. Una primera es deambulare, y es donde estamos presentes ese mar mitológico, pero como espacio de la libertad de búsquedas, como invitación al viaje y como negación también de la prisa, de la velocidad. Yo creo que esa escucha tiene que ver con el abandono de toda, bueno, la poesía toda. Si no abandonamos la presión, la velocidad, la rapidez de lectura, pues la poesía no se nos aparece. Y también hay una segunda parte que es de la agenda del duelo. Porque claro, con lo que ya hemos dicho, se puede pensar que mis gavieras son, bueno, pues una especie de coro, una especie de sucesión de conversaciones con estos personajes, y no, también yo, ante la muerte, o desde mi voz personal, mi yo poético, que podríamos ponerle a veces un pronombre, una primera persona, también entiendo el viaje hacia la muerte, o al acercamiento a la experiencia de la muerte como parte del horizonte, de ese viaje de Gabriela, ¿no? O el acercamiento a la vejez. Todos los caminos no están llenos de ese fervor del que he hablado antes, ¿no? De búsquedas, de conversación con el mito. También hay dolor, también hay que buscar refugios a lo largo de ese camino, ¿no? Y ese horizonte en el que está también la muerte no acobarda al espíritu gaviero. Bueno, voy a leer, antes de hablar de otras modalidades de gaviera. Yo creo que me he acogido, es un intento iluso quizá, a las gavieras como por mi necesidad de que también haya mitos nuevos o deseables, que yo desearía que existieran, porque a mí me han faltado. Claro, yo tuve una infancia, a mí me educaron con una educación católica, con fisuras ya y con sentido crítico también dentro de mi casa y tal, pero lo formal era hasta el bachillerato, la educación católica. Entonces, no hay mitos en el catolicismo. Sí que hay, yo he sacado a Javier, Teresa de Ávila y una peregrina, pero no, digamos, en lo ortodoxo, en la ortodoxia, no había modelos para lo que yo quería ser de niña. Yo no encontraba absolutamente nada apetecible en ese ámbito, ¿no?, de la religión, porque seguía estando ahí el matrimonio, seguía estando la abnegación, el sacrificio, la entrega a los demás, pero sin cuidar de la propia formación demasiado. El deseo de aventura no estaba por ninguna parte, el deseo de saber. Yo quería aprenderlo todo, quería saberlo todo. No había modelos. En la literatura sí, estaba las mujercitas, en el cine también empezaba a verlo, pero lo que es la educación formal, la única mujer así un poco era María Magdalena, y al final se arrepintió de todo, o sea que tampoco me servía, ¿no? No servía. Por supuesto, son tiempos ya muy remotos, pero sí que en el fondo seguimos teniendo necesidad de mitos, necesidad de mitos nuevos, y mientras que los chicos tienen más superhéroes a su alcance, desde niños, más héroes y superhéroes, la verdad es que las chicas, a veces las superheroínas son como los calcos de ellos, ¿no? La super no sé qué, la amazona no sé cuánto, también, en fin, bueno, que necesitaría, deseo que
soñar con que hay nuevos mitos para a los que animarse, quizá no imitar o no asumirlos de todo, pero sí quizá algún modelos diferentes que nos hagan por lo menos soñar, ¿no? Bien, leo el poema, es de Las palabras como gavieras, senderuelas. Senderuelas. Las senderuelas son el nombre de unas setas que reciben nombres diferentes en cada región, claro, en cada lengua, bueno, y no solo en la lengua de todos los países, incluso de zonas, de distintas regiones de España y tal, en euskera se llama de una manera, en Galicia me parece que es donde se les llama corros de brujas, y porque nacen en círculos al lado del camino. Y están asociadas a algún tipo de magia, con lo cual, entre la palabra sendero, ese plural femenino y esas cosas mágicas que se les atribuye, me sirvieron como metáfora, ¿no?, para las palabras. Senderuelas. Las palabras caminan, andan, vagabundean y desandan. ¿Las ves? Cruzan las calles, paladean plazas, rebuscan los senderos enterrados, sortean excrementos, trepan por carreteras de montaña, merodean y corren. Van ahí, como nubes acróbatas, como enjambres hipnóticos cargados de melíferas misiones. Las palabras, senderistas en grupos amicales o solas como brujas. Andan, tropiezan, se golpean a veces y se arañan las unas a las otras. A veces se encadenan los hombros con abrazos. Recogen el caído y bellísimo abanico del ginkgo, se dejan empapar de viento de cerezos. Caminan las palabras, peregrinas, entrecruzan sus rutas con nuestros vericuetos de silencio, fulguran, y atrapamos a algunas con la boca, a otras con el grito, con redes de escritura. Mas se van en bandadas, enloquecidas, altas, o se esconden y silban como voces de bosque. Magia, no vi otra igual, tan seductora como este caminar de las palabras portadoras de luz, amigas fieles, pasajeras y libres. Viajar así, con ellas. Bueno, perdón por la voz, pero no me responde muy bien la garganta. Voy a hablar de ese plural de gavieras, incorpora a otras figuras, ¿no? Por ejemplo, la flanés. La flanés es el femenino de Flaneur, ¿no? Flaneur era un personaje pues muy prestigioso, ¿no?, y muy atractivo en la literatura francesa del 19. Claro, el poeta que podía darse el lujo de perder mucho tiempo andando por las calles, entrando, saliendo, observando y anotando, convirtiendo en literatura lo que encontraba en esa ciudad de la que se apropiaba, ¿no?, con su paseo y con su mirada y con sus palabras. Pero no había mujeres que pudieran hacer eso, porque una mujer que tomara la vía pública pues no era evidentemente respetada, tenía que mantenerse dentro de unos márgenes, salir al parque a pasear acompañada, de compras, tal, pero echarse a vagabundear
por cualquier lugar de la ciudad, no tenían ningún prestigio no cargaban ningún prestigio para la mujer, a no ser que se vistiera de hombre como hicieron tantas, ¿no? Sobre todo a partir de mediados del siglo XIX, bueno, en el siglo XIX, ¿no? En Gavieras hay un poema que es el Decálogo de la Flanés, normas para convertirse en una flanés. Claro, ahora para todas las personas que hay aquí, chicos y chicas, pues es muy fácil, o sea, es casi incomprensible que no podamos coger el autobús o echarnos a andar por donde nos dé la gana. Pero también es verdad que las ciudades se hicieron para paseantes masculinos, es decir, también están diseñadas por hombres y para hombres en un principio, ¿no? Con lugares favorecidos, ¿no? Ciertos cafés que hay, eso está muy estudiado ahora, ¿no? En el urbanismo y en la arquitectura, ¿no? Como los tipos de trabajo deciden cómo se diseñan las ciudades. Pues bien, hay que hacerse flanés y en mi poema es una especie de decreto en prosa incluso, con sus 10 puntos, pues fue una normativa legal para hacerse dueña de una ciudad, con tus pasos y recorrerla y apoderarte de ella, porque la ciudad es tuya, claro. Es muy largo, no lo voy a leer porque es bastante largo, pero bueno, quizá algún punto, ¿no? Son los 10 puntos. Llevo una cita de Chantal Maillard y otra de Ana María Iglesias, que es una periodista que ha escrito sobre la revolución de las flanes, ¿no? Se trata de convertirse en ensayista de la ciudad. Por ejemplo, el cuarto mandamiento. Deambularás, harás las calles, preguntarás el nombre de los árboles o los bautizarás si se hallan huérfanos. Preguntarás los sueños a los viejos artistas rotulados en lápidas y los saludarás. ¿Tu compañera? Quinto, amarás una lentitud nueva cada día. Te detendrás a leer la irrepetible escritura de esa frase fucsia de la Bucambilla. Te dejo andar, olfato, a ver qué encuentras. Volad, oídos míos, traed ruidos y músicas. Coleccionarás olores diferentes del mar y de las plazas. Los irás bautizando. O psicografía nueva de la Flanés. Bueno, se trata de apoderarse de la ciudad. Son los mandamientos. Si alguien los quiere cumplir, pues puede seguirlos pues nada, tenemos una tabla de 10 normas, ¿no? Por supuesto son poéticas y completamente libres, ¿no? No hay nada más libre que echarse a andar por una ciudad. Pero es algo que aporta poesía a tu vida. Y también hace tiempo que no lo hacemos. Uno de los mandamientos es dejar el móvil lejos, porque claro, a veces vamos mirando Google Maps en lugar de la magnífica plaza que tenemos delante, ¿no? Usar los ojos y todo eso. Bueno, otra también es la espigadora. La espigadora la encontré en dos documentales de Agnès Varda, de la excelente cineasta francesa, que hace un documental sobre la costumbre de espigar, ¿no? Los campesinos que iban, era legal, ¿no? Recoger lo que quedaba después de hacer la cosecha, si quedaba fruto perdido por el suelo, aceituna, trigo, cualquier tipo de fruta, nueces, pues era legal pasar y quedarte con lo que sobraba de las cosechas. Y yo lo convierto en un poema con las espigadoras que existían, ¿no? En la Mancha, en el campo, de recoger también lo que sobraba de pasar a los hombres sembrando, que se convierte en una zarzuela que yo oía de niña en un disco que tenía mis padres. También la espigadora es la que celebra la segunda vida de las
la segunda existencia de las cosas. A veces se nos da todo como si fuera objetos de un solo uso. Todo en la vida, incluso el amor, ¿no? Como si no lo estrenamos, como que se me gasta, se nos pierde la ilusión del estreno, lo tiramos con las palabras, con los libros de hace 3 años. Parece que no solo lo nuevo, ¿no? Lo que brilla, como que está recién fabricado. Y sobre todo explicadoras en tanto que recuperar la vida que otros decretaron como inútil, como no útil. ¿Qué es lo útil? ¿Por qué no? Yo voy a decidir lo que es útil, voy a espigar de lo que me dejé. Bueno, también la revolucionaria, directamente la revolucionaria es Gaviera por derecho propio. Y aquí me encontré por azar con una figura de mujer increíble que es Eleonora Fonseca Pimentel. Eleonora Fonseca Pimentel fue la primera mujer que dirigió un periódico político en Europa. Era napolitana, de origen portugués, y acabó ahorcada por los Borbones. Eran los años, las últimas décadas del siglo XVIII, y claro, en Italia estaban asustados porque lo había pasado en Francia, en París. Los Borbones de turno no querían acabar como las Marías Antonietas, y entonces pues cortaron la cabeza a todos los revolucionarios. Guillotinaron a algunos, pero Eleonora Fonseca, como era aristócrata, tuvo el privilegio de morir ahorcada. Entonces ella habla en este poema. Además tuvo una muerte muy sórdida porque jareaban a los Borbones, los Lazzari, que eran los pobres de solemnidad. Es como los de aquí, ¿no? Los de Vivan las Caenas, encima, que desde la extrema pobreza parece que hay una adoración extraña, ¿no? Hacia quien te apalea, ¿no? Y te aplasta. Bueno, pues voy a leer poema se llama República Partenopea. Ella, claro, conspiró con unos cuantos ilustrados italianos y en su casa imprimían el periódico y lo tenían en la casa. Y hay un par de novelas, bueno, aparece en El amante del volcán de Susan Sontag, una maravillosa Susan Sontag, su novela que por lo visto tuvo mala crítica, a mí me parece una novela estupenda, ¿no? Sobre todo en ese final que aparece esta mujer, pero aparte de una novela de Enzo Striano, también introducida por el padre de Aitana Sánchez Gijón, Ángel Sánchez Gijón, ¿no? El profesor italiano, y también otra, en fin, que es un personaje. Yo me quedé con la boca abierta cuando descubrí a esta mujer. Por supuesto, el libro de historia no salía ni nada de eso, ¿no? República Partenopea. Habla ella, y aquí hablo de las distintas formas desde las que he construido este poemario, porque aquí, claro, las inscripciones de la Roma antigua, las inscripciones fúnebres son muy bonitas porque hablan los muertos, hablan los espíritus, hablan en las inscripciones, hablan en primera persona el difunto o la difunta. Soy tal, fui hija de tal, lloradme no sé qué, tuve una muerte de tal, dejo no sé cuánto, en la vida que no sé qué, que me dieron, ¿no? O sea, hace una especie de microbiografía y además muy apegada a la tierra, no tiene demasiada fórmula religiosa. Total, que son muy interesantes. Entonces yo aquí imagino una especie de pseudo autoepitafio de Eleonora Fonseca. Si vas, viajero, a Nápoles, recuérdame ahorcada. Piensa que bajo el cielo que acuna la bahía, penduló el cuerpo mío, se abrieron mis esfínteres con el último espasmo, y los napolitanos aullaron de placer. Y los reyes, cobardes, babeaban de alivio, y ese almirante inglés al que tienen por héroe. Leonora,
Eleonora Fonseca, qué delito pensar lo alto y lo libre y escribirlo. Imprimir un periódico, primeriza cartilla de una escuela de nunca dicha hermosa dignidad. Su Nápoles, amante de tus fangos, escucha cómo ulula por su hija la sirena viejísima desde su agua auroral. Déjame alguna concha transeúnte, o un ramo de retama si es verano, que compense la carga excrementicia del siglo y de la historia. Bien, pues no sé si ya. Perdón, No, ya. sí, ya. Qué bien, ya lo prendí el tiempo. Ah, vale, sí. Bueno, pues en este poema también hay, voy a leer uno de los mitológicos, digamos, ¿no? Porque si no, que a la vez, ya que he hablado del mito de las Danaides, a mí estoy obsesionada con esa tragedia de Quilo, con ese personaje, porque me parece eso, que ¿cómo siguen sin resolver los grandes problemas, ¿no? ¿De qué manera nos obcecamos en no querer resolverlos, ¿no? A lo largo de la historia? Y el poema Las refugiadas, según Esquilo, es también una especie de coro. Hablan las hijas de Dánao, las Danaides, las 50 Danaides, y hablan de su viaje. Han tenido que salir de manera casi clandestina desde las bocas de finísima arena del Nilo, con su padre y un poco también pues no a la deriva, pero poco menos, ¿no? Y hablan en este poema. Sí, 46, sí. La refugiada según Esquilo. Arena entre los dedos de los pies. No sabíamos nada de nudos ni de remos. Aprendimos tareas de aparejo en las finas arenas del Nilo, frente al mar. De todas las desgracias, elegimos al menos la más noble, la de huir libremente. Viajamos, como Io, huyendo de los lechos donde Eros sembró tábanos, celos, asfixia, propietarios. La nave es nuestra ágora flotante. Navegamos en busca de ciudad. ¿Una ciudad buscáis? Oh, sí, la deseamos. Podemos construirla. Sabemos cómo alzar los altares. A Atenea Naviera, con nuestros labios libres, le rezamos en rodas. No crezcan en las casas cuevas de rudos cíclopes. Ansiamos buscar fuentes en las entrañas limpias de la tierra. Los huertos no los riegue la sangre del dios Ares. Bueno, pues huyen de guerra y violencia. Y aquí intenté, bueno, recoger esa voz de coro, ¿no? De coro colectivo, ¿no? De grupo que huye porque no hayan libertad, ¿no? Han tenido los labios libres hasta que no salen y rezan a Atenea, ¿no? En una de las escalas. Y hay otro poema en la misma página también dedicado a ellas, Neodanaides, que habla ya de, porque a las Danaides en el mito al final son las, claro, no podían acabar bien, en un mito que en el fondo son patriarcales también, ¿no? Acaban castigadas porque en un principio, claro, los egipcios las intentan recuperar, llegan a Argos, se apoderan de ellas, total, para
en teoría el padre de Ana y ella se acuerdan que se van a casar, pero en la noche de bodas los matan, menos una, Hipermestra, que perdona a su pareja que le tocaba, ¿no? Y son castigadas, no podían dejar de ser castigadas las que transgreden de esa manera el matrimonio, ¿no? Aunque se vieran forzadas a casarse, pero no se puede solucionar así, ¿no? Y las Danaides tenían el poder de encontrar fuentes, tenían poderes, digamos, como diosas o personajes del ser divino, que son herederas de Io, ¿no? De Zeus y tal, podían encontrar fuentes, manantiales y tenían el poder eso de... Y de esto va el poema, de ellas que hablan ya desde su castigo. Me he metido hasta en el mundo de los muertos, ¿no? En el mundo de los muertos, fijaos quiénes van al mundo de los muertos a contarles luego cómo es el mundo de los muertos. Odiseo, Eneas, Dante con Virgilio. ¿Hay alguna mujer que haya hecho el viaje? ¿Conocéis alguna obra literaria en la que la mujer haya sido una personaje o escritor, como Dante, ¿no? Que haya hecho el viaje al más allá? El mundo de los muertos lo conocemos por voz interpuesta. Pues bueno, las Danaides estaban allí y me contaron esto. Castigadas. Las siempre castigadas. Nacer para el castigo, para llenar los cuencos, las bañeras, los cubos de fregar, la fina copa, la piscina infantil y la cisterna, la zarza, el fregadero, las tazas y el bidet, la lechera, la jícara, la olla. Acarrear sin pausa las aguas de los días y reponer las nunca llenas ánforas, el cántaro, el lebrillo, los aljibes, el frasco de perfume, la botella de suero de la clínica, con su rumor de ánimas, el bebedero de los animales. Nosotras, castigadas, las nietas del río Nilo, halladoras de fuentes, de regatos, que perforamos rezumantes pozos, que hicimos coronar de manantiales a la árida Argos desahuciada. Nosotras, melanípides, las que entreviste en Siria, ni mujeres ni hombres, no supiste qué éramos, de pura libertad inconcebible, cabalgando por bosques soleados, cazando a su placer, recogiendo los dátiles y la casia y las lágrimas de incienso. Nosotras castigadas, el cedazo, la rota regadera, los calderos en ruina, el agua se nos va y ya no es nuestra, porque a la muerte atamos como Sísifo, a nuestra muerte le pusimos brida. Bueno, y leo otro y ya pasamos al... Quiero leer otro de la última parte de esa, de la parte del duelo, ¿no? La agenda del duelo, del duelo, del acercamiento a la muerte y a la vejez. Eso lo breve. No es noche. Te vas quedando sola en el camino. La vida ya no está donde solía. Pierde timbres de voz. De pronto falta el ancla a bordo de la nave y eres buque incapaz de fondear. Amigas, esperadme. Antes de que los rumbos enloquezcan, bebamos un buen vino. Amigos, cae la tarde y es tarde. Y la noche no es noche al modo antiguo. Bueno, quería leer algo de el otro lado, ¿no? De la otra parte del viaje, que también es un viaje, ¿no? El horizonte también esconde a la vejez, ¿no? y a la muerte. Y bueno, pues creo que ya podemos, si quieres, pues abrir el coloquio, ¿no? Supongo que... Sí, pero antes un aplauso.
Pues sí, abrimos el coloquio, debate, comentarios, así que adelante. Mientras se van animando, qué importante es el mar para ti, ¿no? Es constante, es una absoluta constante de todas las formas posibles, como ritmo, como vida, como muerte, como... Sí, bueno, no es la original, la verdad, pero lo cierto es que he vivido siempre en ciudades y pueblos que no están muy alejados del mar, ¿no? Llevo 36 viviendo en Málaga y lo veo desde mi ventana todos los días y bueno, pero yo creo que casi que pesa más la vivencia del mar, la vivencia literaria. Es verdad que la vital es importante, la personal, ¿no? Pero la literaria también, porque al dedicarme ya a la filología griega y a estudiar, bueno, a la poesía, a traducir poesía, aquí tengo una traducción que es El mar en la poesía griega. Salió en Acantilado en 2015 y que disfruté haciéndolo porque hice la selección también, ¿no? Era un pretexto para leerme toda la poesía griega, buscando trocitos, fragmentos donde apareciera el mar de maneras, bueno, están los lugares famosos, la de Salamina, contada por Esquilo en los persas, o la sirena de Ulises, de Odiseo, o el rapto de Europa, un museo que se la lleva así cabalgando, ¿no? El motor cabalgando, sin preguntarle a ella si quería irse, ¿no? Se la lleva a fundar Europa. Entonces todo eso está, ¿no? Pero también introduje momentos que a mí me sorprendían incluso encontrar, ¿no? Por ejemplo, cómo en la Ilíada los aqueos, los griegos, se refugian a comer bajo la sombra del casco. Imagino el sol que tenía que tener allí 10 años en la nave, el calor que tuvieron que pasar y la intemperie. Realmente, si la Ilíada tiene una moraleja, que no hay por qué buscarse en nada, es que la guerra las pierden también los vencedores. Aparte de todos esos ejércitos griegos, aparte de pasar 10 años ahí, bueno, hacían pillerías y algunos vivían mucho mejor que otros, seguro, pero aparte de esa larguísima de estar lejos de los suyos, que los muertos no los velaban las familias, están los regresos, ¿no? Los retornos de los soldados. Eso parece que no hemos aprendido nada, pero la guerra que tenemos entre manos, a ver quiénes son la derrota es total para todos, ¿no? En toda guerra todo el mundo, pero los vencedores son grandísimos perdedores también siempre, ¿no? Pues hay un momento en el que hablan de que se sientan para comer en la sombra que deja el casco. Imagina el casco varado en la arena, ¿no? El casco de la nave, pues ahí se tienen que meter, ¿no? Para comer, ¿no? A la sombra. O momentos en que se dan baños, hay mucho, gente bañándose en el hielo de la Odisea, se dan dobles baños. Los héroes ahí acaban de matar, se quitan todas las sangrazas, el sudor se meten en el mar primero, ¿no? Y una vez que están preparados en el mar, luego van a la bañera, ¿no? Y se dan su baño en bañera, ¿no? Parece la palabra en todo, ¿no? Ya prequieta, bueno, se tiene como prelea, que eso está además muy cuestionado ahora. Pero bueno, que hay momentos muy cotidianos y muy llenos de magia, ¿no? Y eso, pues sí, era el amor al mar, pero porque la literatura te lo devuelve hermoseado, ¿no? Y lleno de seres, lleno de vida. El Egeo, yo no sé si de otros mares me enamoraría tanto, si yo hubiera nacido, no sé, en Canadá y eso, pero el Mediterráneo está lleno de historias, de islas, de gente, de poemas, es que lo oyes, es que vas y lo escuchas, no sé, cada roca tiene una leyenda, o varias leyendas.
no una sola, ¿no? Y además de otros siglos después también se van superponiéndose, ¿no? Capas. Entonces el mar y las tierras que lo rodean, pues sí, el Mediterráneo desde luego me seduce y no puedo evitar. No se nota, es que estamos aprendiendo del mar. Y una cosa, le hago la pregunta, ya, perdón, que ya es, ¿te has planteado escribir teatro? ¿Te has planteado escribir teatro? Bueno, tengo un pequeño encargo, me hicieron, no, lo sigo. Me hicieron un encargo para un ciclo en Málaga que se encargaba precisamente a gente que no fuera del teatro, pues de pronto un periodista, o una poeta, o tal. Y era, cada año se hace pues, una efeméride y tal, y está dedicado a Ingmar Bergman. Me hacen en junio el encargo para escribir una pieza de media hora, un monólogo, sobre Ingmar Bergman, completamente libre, y yo voy a hacer. Me pasé el mes de agosto viendo una película de Bergman por día, me iba a dar algo. Y digo, qué masoquismo, ¿no? Porque era un sufrimiento. Además, era volver a ver, ¿no? Fue apasionante, ¿no? Volver a ver a Bergman, así con el gran atracón, ¿no? Yo tengo la imagen de la muerte de los ojos del caballero del séptimo sello. O sea, yo la muerte, si no se presentó de esa forma, yo la reconozco como tal. Quiero decir esa la quiero que me visite la de ver, no se pedir. Esa parte sueca medieval, todo de negro, así medieval y todo. Y la tengo, pero que me da miedo, que veo la película y así que cierro, sobre todo cuando mira finalmente al caballero para decirle que la partida la pierde de todas formas, ¿no? Entonces, ¿por qué venía esto? Claro, el teatro. Entonces, claro, la representó una actriz muy buena, y era un monólogo poniéndome en el lugar de una actriz secundaria y primero aupada por Bergman, director, sobre todo director de teatro, ¿no? Y luego olvidada, y que ve cómo su vida se desdibuja y entra en una decadencia. Entonces es un reproche también a cómo muchas veces en el mundo del teatro a los actores se les usa, según qué necesidad, es lógico también, ¿no? Qué necesidad de esto. Y mucha gente va hablándolo muy mal, ¿no? En los periodos que ya no se la llaman o no se les llama. O sea, esa entrar en un olvido y ese desgaste personal, o incluso el cierto, bueno, ver a una persona solo para un papel y luego olvidarte de la persona también. En fin, ese mundo de una actriz balanceada con su vida, y vaya, eso es lo único que quiero. Pero no me veo, lo que es el conflicto, sé que me cuesta, porque me parece que ya lo he dicho, pues, lo hacen todos, los que lo hacen bien lo hacen también, que lo demás casi es evitar, ¿no? Me parece muy complicado urdir una novela, urdir una obra de teatro, me parece absolutamente complejo y maravilloso. Era por cómo hablas de tus poemas, de tus personajes y por toda la acción que les estabas dotando, de la que les estás dotando, que parecía que con esos coros también de los que hablas estás haciendo mini obras casi en tus poemas. Lo que hago es darle voz, no sé, como añadidos a cosas que no dijeron, que no quisieron, que no se quisieron, que no se podían escuchar entonces, pero que sobre los personajes pueden seguir diciendo. Añadir texto, no hay que crear algo así, todos tomados de los dichos plagiados. Sí, por aquí había una pregunta, disculpe. No sé si es una pregunta, pero sí, creo que escuchas esas palabras que traen a los términos gallegos, ¿no? Esa luz que aparece cuando ves la noche de el mar de los monstruos, muy cerca de nosotros, la luz que se llama la luz do horizonte, que vigila todo lo que
titula Marca, se llama. Y me preguntaba a veces por qué me ayuda mucho tu poesía, los temas, el sonido, el sentido, pero me preguntaba a veces dónde habías encontrado tu propia voz, porque a veces las comunicaciones que haces, que deleitas en las palabras, ¿no? Tienen como el sonido de personas, no sé, bueno, la pregunta realmente es ¿cuándo o cómo encontraste tu propia voz poética? Yo eso no lo sé si tengo voz poética, eso que lo diga quien lo lea un libro, seguramente habrá gente que piense que no tengo voz o incluso se discrepe, ¿no? Bueno, el caso es que yo hago solo lo que puedo, lo que sé hacer, y creo que la voz sale de... Si sale es también por romper lo que me parece que ya ha hecho alguien mejor. Bueno, vamos a ver, y también podía romper, me arrepiento luego de poemas que ya están publicados y todo, pero yo intento que no apresurarme. Quizá lo de la lentitud y lo de la... no es pereza, que también, pero es la desconfianza hacia lo que se hace con mucha prisa. No me gustan las cosas que se hacen de prisa. Me gusta todo tranquilo y reposado. ¿Qué vamos a hacer? Y un guiso, por ejemplo, poner un ejemplo. No sé, la cocina también te pones de lo de prisa. Están los alimentos peleados unos con otros, ¿no? Luego el resultado no tiene que ser de allá. Alquimia, las palabras tienen que estar ellas unas con otras antes de dar por bueno un poema, esperar a ver si están a gusto y darle y luego preguntar, oye, una relectura, ¿no? Digo yo, porque no puede ser. Hay gente que escribe poemas y al día siguiente ya lo está publicando en Facebook. Y el caso es que algunos, yo me perdí, mira, esto se va a concentrar un poco. Seguro, mira, dejaron 4 versos, si todo lo demás, como explicándolo. Bueno, yo no me voy a meter aquí con las costumbres de nadie, pero me parece que la única manera es desconfiar del exceso de discurso. Hay muchos poetas, ¿no? De gente que ya lo ha dicho magníficamente bien casi todo. ¿Cómo vamos a aspirar a hacer libros y libros y libros sin saber que vamos a plagiar, ¿no? Sin saber que corremos ese riesgo? Pues quedarnos solo con lo que tu parcela en la que realmente estén tus emociones, tus amores, lo realmente tuyo, ¿no? Y a pesar de eso, tengo que reconocer que algunos poemas de ocasión también hago. Pues a veces muere un amigo, o te dicen, yo que sé, en mi pueblo me dijeron, por favor, vamos a hacer una fuente, no una fuente muy antigua, pero tenían que cambiarla de sitio y querían ponerle poemas de... Claro, te encargan en tu pueblo, de Natal, así, bueno, Natal no, mi pueblo de la infancia, te encargan un poema, yo lo hice brevísimo, pero ¿cómo vas a decir que no? O sea, que incluso caigo en la cosa a veces de una poesía de circunstancias. Casi toda la historia pues, está dedicada pues, al homenaje a cual, a la Virgen de no sé qué, José de López, o sea, a un cuadro, tal. Hay muchas de ocasión, tal, ¿no? Que no sé qué, barroco, pero vaya, que de lo que decido yo publicar y no hay ningún tipo de interferencia externa, procuro quedarme con aquello en lo que traiciono menos, ¿no? Y pongo menos, en los que plagio menos a los poetas que amo, ¿no? Y admiro. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero deleite, tanto las reflexiones como la lectura de los poemas. Una maravilla, muchísimas gracias. Solamente querría saber, en algún momento has hablado de los refugios, los refugios del yo poético, en esa búsqueda
ese deambular, que no es lo mismo, claro. Búsqueda hacia un horizonte que siempre es inasequible, porque cronológicamente el horizonte siempre es inasequible, pero sí has hablado de un horizonte mental, con lo cual, bueno, ahí está, ¿no? Muy presente. ¿Cuáles son esos refugios en ese deambular, en esa búsqueda que has encontrado tú en tu poesía? Bueno, la propia poesía es el refugio, ¿no? El refugio es el propio encuentro solitario, ¿no? Con el lenguaje de los demás, con los poemas de los demás, yo no concibo una vida ya sin libros de poesía por mi casa. De hecho, mi casa ya no se cabe. No, a veces me encuentro con libros y digo, ay, no sé, yo no recordaba que tenía o que había perdido. La propia poesía es compañía y es refugio. Y luego también como refugio desde que el que genera y ayuda a crear, escribir y a no perder el contacto con la poesía, que está también, por ejemplo, en la amistad. Compartir con personas a diario, pues porque hablas, porque escribes, porque llamas por teléfono, porque también los ves en algún vídeo y tal, o porque los conoces personalmente. A mí me gustan las lecturas en público. Yo cuando me mudé a Málaga no me perdía una de las que se hacían en el Centro Cultural Nacional 17, que luego me encargaron que lo dirigiera durante 4 años. Iba a todas las lecturas porque, yo qué sé, pues José Hierro, pues Valente, o quien estuvo también, bueno, Claudio Rodríguez. Escucharlos era como una especie de misa, ¿no? de misa pagana, pero que además cambiaba cada vez y había algo completamente excitante, ¿no? en escucharlos y tal. Y bueno, algunas personas las conocen, y contra el tópico que dice que los poetas son muy egocéntricos, muy vanidosos, que se enfadan si no ganan el premio, si no están en el número de la lista de... por supuesto que es legítima una ambición y una vanidad. Si no tuviéramos ambición, la ambición no tanto el reconocimiento como que te lean, y que para que te lean tiene que estar publicado tu libro, ¿no? Y la ambición es legítima. La cosa es que te obsesiones con el premio tal, con salir en tantos periódicos y todo eso, pero la ambición me parece legítima, lo mismo que el ebanista, yo no sé, ¿existe el ebanista? Igual esa palabra me ha caducado. No sé, el informática, el diseñador de juegos, de videojuegos, quiere que el suyo sea el mejor, porque no hay el poeta que su libro sea el mejor, o que sea bueno, y que guste. Y no tanto a la cantidad, sino a la calidad, ¿no? A determinados lectores o a críticos que respeten, ¿por qué no va a querer? Si eso es algo humano, vamos a ver. Y contra ese mito del poeta como que está y que, en fin, vanidoso y antipático, y que yo me he encontrado excelentes personas entre los poetas, incluso con algo muy atractivo, y es que realmente para echarte poeta, cuando ya decides que la poesía te va a acompañar toda tu vida y no vas a poder prescindir de ella, que va a ser tu sueño y tu obsesión, también renuncias a un tipo de vida que es la que lleva el triunfo social. No vas a tener un Rolex nunca, ni un Ferrari, porque de poeta no. Pero es que encima te sientes más rica que la que dice que tiene un Rolex, y que es un Rolex, o que es un Ferrari,
porque tienes una riqueza infinita dentro de ti. En una biblioteca encuentras la manera de meterte y de apoderarte de tesoros. ¿Por qué creéis que los futbolistas no tienen detrás publicidad de las editoriales ni de las colecciones de poesía? Porque al poder no le interesa que la poesía sea tan popular, porque entonces la gente dejaría de machacarse trabajando para conseguir un Rolex y un Ferrari. A que no llega a la mayoría, pero el de la cama sí, el menos, ¿no? Entonces, en el momento que la gente no está obsesionada por tener la lavadora tal, el coche tal, y verdad que cada vez los jóvenes se van dando cuenta del disparate que es ese tipo de vida. Hay una inmensa mayoría que le ríe la gracia a quien dice yo soy un Rolex y que cree que es bueno ser un Rolex. Bueno, pues precisamente la poesía sirve para que cuando alguien dice eso te partas de risa y te sientas y te puedas sentir mucho más rica, con una riqueza. La riqueza que da el arte no solo la literatura, es una riqueza vivible. Y además no necesitas tener una cuenta corriente abultada. Es que te vas a una biblioteca pública, te lees. Yo a los muy jóvenes les recomendaría Clásicos Universales de cátedra, un libro cada 2 semanas, con sus prólogos maravillosos casi todos. Y te hace rico en literatura universal. Y si te lo estudias y te empapas como se aprende cuando lees realmente un libro desconectando, te metes en ese mundo y luego puedes hablar de ese libro. O sea, realmente a veces nos falta, incluso en el ámbito académico, yo lo padecí como el meterte a leer y a disfrutar de los textos y que se pida cuenta, ya he leído este libro entero, vamos a ver, cuéntamelo, dime tú un ensayo oral para que no lo copie la inteligencia artificial. Venga, la Celestina, pues háblame de la Celestina, porque te la has leído. La lectura a fondo, lectura, pero la propia lectura sin más. Bueno, pues eso me hace a mí sentirme rica, Y ahora no recuerdo la pregunta, pero sí. Pues es mi cueva. Yo sé que estaba contestando, pero el motivo concreto para acabar enlazando es que es mi refugio por esas razones, por esas que acabo de enumerar, para que no te venda nadie que casarte con 4 señores y encima que uno sea premio Nobel y otro marqués y otro que eso te hace importante, realmente importante. Mitos sociales. Porque, claro, con esos mitos, pues yo prefiero Leonor Fonseca, que hizo algo, luchó por la libertad. Ay, bueno, pues es que tenemos este mundo. De los Casios y los Sí, la palabra por mucho juego. Yo creo que Shakira ha hecho un favor, ¿no? Ha reservantizado la marca por completo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Aprovechar, sí. Bueno, solamente, más del refugio, yo creo que la poesía tiene un papel muy activo. La poesía es un gran laboratorio que te enseña a sentir. Y yo por eso leo poesía, por eso saber a los poetas, pues enseñas a sentir. En el lenguaje ya cotidiano está que cambiamos con la mirada, que susurramos con la tierra con los dedos. El poeta nos está dando instrucciones al cuerpo para que haga cosas. A veces el cuerpo puede responder, pero cuando no puedes responder incluso se queda con esa sensación de frustración y esa instrucción que da el poeta le resulta de momento no posible, pero ahí se queda, ¿no? Y esa educación sentimental, que, bueno, lo decía Borges muy bien, si tú hubieras dicho que el amor era esto, hubiera pensado que era una espada de segunda, ¿no? Cómo la poesía es tan útil, no solamente. Sí, totalmente, sí. Además, voy a contar muy brevemente que precisamente por ese camino empecé a conocer la poesía, bueno, pero la oral y tal, porque escuché
escuchaba a mi madre poemas y todo, pero cuando yo me di cuenta de que yo quería más de aquello, fue con... Lo que pasa es que no lo supe, no me lo supe analizar en ese momento, claro, no sabía qué me estaba pasando, pero ahora sí sé que fue aquello. Me lo he contado muchas veces, pero es que al leer algunos capítulos bueno, leer Platero y yo, claro, se suelen elegir para los niños, los pobres niños, hay que tratarlos como si fueran mucho más inteligentes, como los seres muy inteligentes que son. Pues se seleccionaban los capítulos que hablan directamente del propio Platero, que está muy bien, pero es que en ese libro hay unas lecciones sobre la sensorialidad del lenguaje. Es decir, hay unos capitulitos sobre, bueno, poemas en cada uno, ¿no? Sobre el pan, y el momento el que huele a pan en mover, y cómo cruje el aire, la corteza, la cal de las paredes, la luz. Yo me metí en aquello, o la sandía, sobre la granada, sobre el remanso, sobre el último racimo, sobre el agua, el vino, también sobre otros animales, ¿no? El miedo de la tormenta, del eclipse, la luz. Claro, yo veía, olía, gustaba, paladeaba, tocaba cuando leía esos poemas de Platero y yo. Y ya no dejaba de estar en mi casa, estaba también en Moguer, olía a pino, el pino de la corona, olía a... me ampliaba las sensaciones, enseñar a sentir, pero con los 5 sentidos y con los sentimientos, los sentidos y los sentimientos. Todo eso se amplía y se enriquece. Y claro, yo, una edición que había en mi casa, de Aguilar, que había dejado ahí olvidada un tío mío, que entonces era estudiante universitario, pues yo me lo quedé, ya para que no se lo devolviera, pues tampoco preguntó a mi tío por el libro, pero se lo olvidaba de una Navidad. Total, que yo aquel libro lo tenía y me escondía para leerlo, porque pensaba, si me ven leer tanto este libro, van a creer que soy un poco rara, que estoy un poco loca, porque los libros se leen una vez, ¿no? Pero yo aquí me escondía y estaba disfrutando, y a la vez quería más. Y ahí descubrí yo que aquello era interesante y quería más. Y por ahí fue la cosa. Entonces la suerte es quizás esos encuentros. Yo creo que si esos encuentros los tienes con algún poeta, ya casi todo lo demás, por algún texto, viene por... Y por eso no se pueden, bueno, no se puede poner, se puede dar a conocer, pero el encuentro con el texto, con ese magnetismo, esa condición de tesoro que tiene el texto literario, es una magia que sucede o no. Ahí yo creo que hay muchos profesores que nunca han sentido. Estoy pensando en mi profesor de bachillerato, que se ve que no sintieron, porque no. Pero luego me compensaron, una cosa que yo lo digo aquí porque me estrada, me compensó el libro de texto, en el caso del segundo de bachillerato, el libro de texto, ahora todo el mundo odia los libros de texto, abomina y los libros de texto. Pues si yo no llegase por aquel manual maravilloso de Lázaro Carreter, de Ana Cuadradito, sí. Bueno, pues el de segundo sobre todo, que era la literatura, lo conservo todavía. Mi profesora no había encontrado esa magia, pero yo lo encontré. Todavía tengo la imagen de los escritores, de Rosalía, la de los retratos. Yo veo un capítulo dedicado a la literatura en euskera, a la literatura en gallego, a la literatura en catalán, que ojalá hubiéramos estudiado rudimentos de lengua entonces, obligatorios, y que otra herencia que arrastramos y es penosa, y por eso tantos problemas políticos bien después de no conocernos. Y luego eso, que el libro de texto sí es bueno, es una ayuda maravillosa, no había para saborear y tal, uno, es que de verdad, todavía recuerdo
Celestina, de amargos, dulce nombre te dieron, amargos hechos antes, pero si no es literal, algo así. Pero era eso con 15 años. Y ahora me están diciendo que la misma que llega la Celestina a los 15 años, pues es una obra erótica. Es maravilla, tienes morbo, es morbosa, aprendes de lo que es. Hablando del autismo, aquí hay unas cuantas estudiantes del máster en colaboración con los estudios de doctorado estamos preparando el congreso anual del máster y de doctorado, y este año está dedicado al erotismo. No sé si has visto los carteles, se titula Placeres textuales. Entonces ya seguiremos informando. Simplemente, bueno, lo quería dar a conocer a todos, pero que aquí hay gente que veo que está en ello. Tenía una pregunta más, porque creo que están aquí los estudiantes de traducción, si no me confundo, con los que tendría la clase. Pero bueno, relacionado con la traducción y con tu papel también como traductora de poesía, ¿de qué forma se implica tu labor como traductora de textos poéticos y tu labor de poeta? Pues van todos en la misma seducción, ¿no? El mismo gusto que encuentro bueno, al revés, el leer poesía me produce un placer tan enorme, escribirla también. Entonces, la traducción es a la vez lectura y escritura. Estás leyendo a alguien y lo estás escribiendo. Entonces se junta todo a la vez, ¿no? Y claro, tiene la literatura, la traducción de poesía, traduzco solo poesía, y solo la que me gusta. Y siempre ha sido que me he puesto a traducir por gusto, y cuando ya tenía un libro lo he ofrecido a la editorial con la que yo soñaba que quería ver publicada mis traducciones. Y funciona, le mandan, o sea, a mí me ha funcionado. Yo, por ejemplo, para Acantilado era una editorial que llevaba unos años y tal. Yo no conocía al editor, llamaba Alcorba, no lo conocía para nada, y sabía ni qué cara tenía. Pero digo, yo voy a soñar, ¿dónde quiero yo haber publicado? Cuando publiqué la traducción de Safo, que llevaba haciendo desde la facultad, por mi cuenta, de muchos. Y digo, voy a picar alto, voy a soñar, por soñar siempre no lo tengo, ¿no? Pues envié una parte de la traducción, un pequeño currículum, ¿no? Y contra toda costumbre de los editores de por lo general, a los 3 días la bota de correo recibió una llamada con acento catalán. Y claro, no sé imitar el acento catalán, pero que de pronto digo, pues si es el editor, y me está diciendo que van a traducir a Safo. O sea, de esos momentos que en la vida se te caen además los prejuicios, ¿no? Porque tenemos la idea que el editor es alguien que tiene que tener amigos y todo. Pues no, hay que soñar. Aquí no es ambición siquiera, era una ilusión, era una ilusión andando ahí, me veía como... Pero hay que intentarlo, porque a lo mejor tu trabajo, a lo mejor gusta más por cosas que tú no ves, o interesa en ese momento una editorial. Yo creo que hay que intentarlo todo. Y para mí la traducción de poesía es una manera de sustituir, como escribo poco, porque no quiero, pues eso, no creo que sea, bueno, yo escribo por ráfagas, por rachas, por un poco, hay momentos en los que puedo 15 días una serie, una parte de un libro quizá, pero luego el tiempo intermedio es larguísimo, ¿no? Entonces me ocupo de traducir, que necesita otra disposición diferente, aparte de un tiempo con una serenidad diferente, el escribir puede ser en cualquier momento, ¿no? Pero sirve para aprender. Traducir a mí es para aprender a escribir, o por lo menos para leer a fondo. ¿Qué es eso? El meterte en un epigrama de la antología palatina y luego estar negociado contigo misma, porque una
Aurora lo que quiere salvar un adjetivo, un epíteto, pero es demasiado largo, y el verso tiene que ser un alejandrino, porque tú no puedes ponerle todas las sílabas que quieras si no quieres que suene como una chatarrería, ¿no? Entonces me tengo que pelear conmigo misma para ver qué elijo. Ya, o sea, que tiene su... que estoy acompañada. El poeta, la sensación de amistad que yo tengo con los poetas que traduzco, eso es muy raro, suena está loca, pero sí que tengo sensación de meterme en su vida. Porque cuando lees, sí, pero cuando traduces, es que estás viendo qué tenía entre manos. ¿Qué tenía entre manos y qué es lo que deja a un lado y con quién se estaba peleando y con quién tal? Una lectura mucho más profunda, es apasionante, pero yo creo que si no se hace por placer, pues da igual que te dediques a... Bueno, ya, sí. Marta, sí. Sí, claro que sí. Bueno, será muy breve. Relacionado con el tema de la traducción, que ya has comentado que debemos, para mí, la mejor traducción al castellano, que esos fragmentos paradigmáticos de Sartre lo debemos a ti. Quería preguntarte, porque has rescatado o has introducido en el corpus de la tradición poética a mujeres de la antigüedad. Siempre cuando pensamos en mujeres de la antigüedad, la primera persona que evidentemente se nos viene es Safo, pero gracias a ti, por ejemplo, yo he podido conocer a Elina de Tenos y Ogulina en ese maravilloso volumen de grecorromanos. ¿Tuviste verdaderos problemas para, es decir, estaban visibles? Sí, tengo que decir que no soy yo la primera. Lo que he hecho es poner juntas las griegas y romanas, pero precisamente esta facultad, Alberto Bernabé y Elena Rodríguez Molino, en el año 86, no, 90, oye, no me recuerdo la fecha, hizo en la tesis, lo analizo. Publicaron una antología, lo que pasa es que la editorial es de clásicas, el coloquio, bueno, ahora es ediciones clásicas, empezó a llamarse coloquio y tal, y creo que se distribuye regular. Pero en esa, ellos hicieron la primera, la más bilingüe, fue para mí muy útil. Lo que ocurre es que se han encontrado textos nuevos, bueno, Safo no estaba entera, yo he recogido epigramas a partir de inscripciones, sobre todo de las romanas, algunos interesantísimos. Y hubo casos de autoras a las que por sistema pues decía, bueno, ¿cómo va a ser una mujer si el poema es muy... Con Elina ha pasado eso. Hay catedráticos de Cambridge diciendo, era un chico que se puso un nombre de mujer para vender más, y bueno, entonces no era ese el problema, ¿no? El asunto decía, sí, porque es demasiado buena para ser el poema, la Roberta es demasiado buena para que lo haya escrito una joven, teniendo a Safo como, y Safo existe y se admite que es, porque no iba a haber otra, una isla de Safo, que estaba un poco mal, ¿no? Pues nada, catedráticos del señor West dice que no existió, que no pudo ser, porque pasa también con Melino, que escribe una oda a Roma, un himno a Roma, en griego, en estrofas a Roma, la Roma que empezaba, ¿no? En el siglo III, en el siglo II a.C. Hay las sulpicias, el problema de las sulpicias. Las sulpicias, hay una sulpicia satírica que escribe contra Domiciano, que expulsó a los filósofos griegos de Roma, contra la tiranía, contra el mal gobierno, de un tema político así, bueno, es un texto muy corrupto. Últimamente se está recomponiendo, intentando recomponer de otra manera, pero un señor filólogo alemán pues dijo que eso no lo podía haber escrito una mujer, y hasta hoy empieza a sonar, una década o dos llevamos, ¿y por qué? Y sí, es una mujer, si aparece citada por Marcial, por Ausonio, por un montón de testimonios de que existió una sulpicia en los tiempos de Marcial.
poeta, y aparece un poema que ahora nos dice un filólogo alemán que no pudo ser una mujer porque el poema no es conveniente, no es adecuado a lo que escriben las mujeres. ¿Quién era? Arens, Arens, dice que no podía ser una mujer porque no estaba adecuado al estilo de una mujer. Cualquier cosa puede ser el estilo de una mujer en cuanto por sistema se suponga que no existan mujeres escritoras. Sí, Es el claro. argumento que está como realizado. Sí, exactamente, gracias. Pero es que además de las que sí había, de las pocas que había, incluso falseando los datos de su propio poema, la verdad, o sea, la obviedad de que no hablaban solo de los temas que ellos consideraban de mujeres, pues siempre es que hay manuales de literatura todavía, latina, italianos, de todo, que te dicen, pues que la poesía femenina se reduce al mundo de los sentimientos, poesía religiosa, el tema del amor, lo doméstico y como por los seres queridos y tal, pero ni lo político ni lo épico, y sí que hay obra de tema político, ese himno a Roma de Merino, que escribe estrofas sáficas como homenaje directo a Safo, ¿no? O poesía turística, como la que escriben Julia Valvila y Cecilia Trebula, y uno que no está recogido en la antología de Bernabé, que es el programa natal Terencia, que llega y está en la pirámide de Giza. O sea, lo borraron, le quitaron la cara esa que tenía, las coberturas que tenía, pero está copiado el texto, está en el propio de descripciones y tal. Un epigrama de Terencia que visita Egipto, que los hombres viajaban también, y bueno, eran hijas de funcionarios locales, y se movían y hacían sus excursiones, sus viajes. Entonces dedica un poema a su hermano, evoca a su hermano en el poema, y dice, ojalá estuvieras aquí conmigo, ahora que estoy aquí, y eso no es amoroso, ni un poema de viajero, ¿no? O sea, que hay que reescribirlo todo, chicos y chicas, jóvenes. Hay que reescribir la historia de la literatura entera, porque se han olvidado muchas cosas. Y toca hacerlo, así que trabajo hay muchísimo. Yo además, por ejemplo, que no me enseñaron a mí en el siglo XVIII, que además se le tiene una etiqueta, no tiene una cosa estupenda, que no me enseñaran que había una dramaturga, María Rosa de Gálvez, que tiene la misma calidad, además discute los mismos temas que Leandro Fernández de Moratín, que se llama María Rosa de Gálvez, y que tiene una formación estupenda, escribe tragedias, por eso la descubrí yo. Digo, uy, la saco aquí, y a Norma Malagueña, y esta cosa en mi libro, y no estaba en mí, nunca me la no está en la historia de la literatura. Y es muy buena, escribe un verso muy sonoro, muy correcto, y además es ilustrado. Total, que está por hacer, hay mucho que rescatar, hay estos autores sobrevalorados, de la misma generación del 27, algunos que, ay, ¿qué hace quietos? Que como llegaba aquí a Marcelo Lorca, no voy a decir por piedad, pero igual tenemos en la cabeza, uno, dos, que de generación, amiguetes, las chicas como no salían, no estuvieron todos de baile por las noches, pues no tenían dinero para la antología, el dinero que les daban ellos, y pues nada, pues no tienen generación. O sea, que no es por falta de materiales, está todo por reubicar, por hacer hallazgos muy importantes. Por eso me pregunto por mi compromiso. ¿Creen el compromiso en literatura? Digo, quiero el compromiso en mi vida. Yo quisiera una sociedad de otra manera, pero como mi vida no va a dar para tanto a que vea yo la sociedad que quiero, así encima me he sentido contrario al que yo quisiera, va a una velocidad tremenda, justo al revés. Era buena cosa en otro. Hoy he venido desde la estación María Zambrano a la estación Almudena Grandes, por fin, escritoras en la vía pública. Y estás en la sala de Emilio Carvajal.
Que seguramente no hace mucho que se la nombró así, ¿o sí? Bueno, pues eso que en eso veo la historia de la literatura. Aparte de rescatar a otros autores también masculinos, que se quedaron por raros, también se quedaron fuera, pero bueno, que sí que hay mucho que hacer, y que mi compromiso, ya me he quedado un compromiso pequeño, y es el de editar y traducir. Porque yo vida académica de hacer artículos para que tengan que ir a la revista tal, y que el cuartil no sé cuánto, y que no sé qué, ahora sí me alegro de no haber, que me gustaba la universidad, y que me dolió mucho no poder entrar, la verdad, me lo lleva, me lleva, de hecho he leído la tesis en Salamanca en noviembre de este año, y yo creía que podía haber hecho cosas. Y entraba otra gente que tenía menos nota que yo. Bueno, pues eso me dolió muchos años. Pero bueno, al final he investigado en lo que me apetecía, en lo que me daba, me causaba placer, porque realmente me veía valioso. Y luego también intentando editar obras. He publicado cuatro volúmenes, como pequeñitos, tal, en la Universidad de Málaga, con obras de María Rosa de Galvez, tirando de hilo de Safo. Pero es que tiene otras obras maravillosas, con revisiones protofeministas o prefeministas, del mundo de la razón. Ella es ilustrada, pero la razón decía igualdad, libertad, fraternidad, la razón mueve el mundo, pues aplicando razón y principios, franceses, heredados de... Pues ella escribe su teatro, y claro, era tan molesta que no entró al canon. Es maravilloso. Pues aquí tenéis ya el testigo, ya os lo ha dicho ella, un Premio Nacional de Poesía. Ahora es vuestra tarea, hay mucho por hacer y tarea muy bonita por hacer, pero mientras te leemos, te escuchamos y te aplaudimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer y pido disculpas por la voz, porque seguramente los poemas habrán llegado a un estado ininteligible y poco penoso, pero es que la garganta se me ha revelado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora nos tenemos que ir a clase. Tenemos clase hasta las 6, ¿no? Sí, ¿Vosotros os quedáis? Pues entonces los que nos vamos... De Cantabria, pues... No, es una canción muy bonita. ¿Sabes por esta cosa? Está justo en el pasillo. Está como ahí, pero...